si te puedes aprender de memoria un ejemplo o una definición o una fórmula y hasta puedes recitar al pie de la letra lo que diga el libro, pero cuando te piden que lo digas en tus propias palabras, te quedas en blanco, es porque tu forma de estudiar no es la correcta. ¿Esta situación es terrible? Sí, porque nos pega directamente en el ego de haber creído que sabíamos y dominábamos ese tema. Y aún así, nos falta la capacidad para poder hablar de ese tema. No puedes pensar en un ejemplo distinto si el que mencionaste al principio no lo entienden. No puedes relacionar esa idea de ese tema con algo más. Y sobre todo, cuando la pregunta del examen viene ligeramente diferente, tu cerebro decide dejar de funcionar. Justo ahí está una de las trampas más comunes al estudiar: confundir la repetición con comprensión. Si quieres dejar de quedarte en blanco cuando te piden que lo digas en tus propias palabras, o si quieres contestar las preguntas abiertas del examen con la confianza de tener los ojos cerrados, quédate porque esta es la 20ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar de la elaboración. Esta consiste en tomar una idea que recién estés aprendiendo o recién estés estudiando o tengas poco de haber conocido y puedas crear información a partir de ella. Una cosa es reconocer el tema cuando la palabra clave o el nombre del tema o algún dato sabes que es de ese tema, y otra cosa completamente diferente es poder entender qué quiere decir, qué relación tiene con otros temas, de dónde sale, en dónde repercute, dónde se puede usar y dónde no. Dicho en pocas palabras, cuando puedes elaborar y crear tu propia información a partir de lo que estás estudiando. Dejar de solo memorizar cosas para ahora poder comprenderlas al grado de poder dar tu propia idea o tus propias palabras sobre ese tema. Y por crear información no me refiero a inventar algo que la humanidad no conozca, a una nueva corriente filosófica, ser investigador científico y realizar 1000 pruebas de laboratorio, no. Sino algo muchísimo más simple y la verdad es que muchísimo más funcional para no solamente la escuela, sino para cualquier ámbito de la vida, que es el poder relacionar, conectar, unir ideas con otras que tú ya tienes. Y esto podría ser encontrar una causa, unir una consecuencia, encontrar un ejemplo de la vida real, conectarlo con un tema anterior, conectarlo con el tema siguiente, encontrarle diferencias respecto a otra información que has conocido y un gran etcétera. Un tema está mucho mejor aprendido o es mucho mejor asimilado cuando puedes conectarlo, cuando puedes relacionarlo o cuando puedes llevarlo más allá de solamente el tema, de solamente lo que recuerdas del tema. Y ese es justamente el diagnóstico de lo que falla al momento de estudiar. No es la cantidad, es el enfoque que le das a tu estudio. Porque muchas veces el problema no es que estudies poco, el problema es que estudias como si aprender fuera solamente agarrar un documento y meterlo en tu cabeza como si fuera un archivo de una computadora. Como si aprender fuera solamente coleccionar muñecas o tener las estampillas de un mundial de fútbol o lo que sea. Cosas aisladas que nada tienen que ver entre sí. Y la realidad de un buen aprendizaje es que no va de cosas aisladas, sino va de poder relacionar, poder conectar el conocimiento que ya tenemos nosotros con el nuevo conocimiento que estemos adquiriendo. Piénsalo como un espacio de terreno en el planeta donde tenemos 3 civilizaciones o 3 poblados o el tamaño que tú quieras, pero tenemos un poblado por aquí, otro poblado por acá y otro poblado por acá. Uno de estos tiene muchísimo maíz, o sea, mucha comida, pero le falta hierro y le falta equipamiento. El otro poblado, el segundo, tiene muchísimo hierro y tiene maquinaria, pero se están muriendo de hambre y de sed porque viven en una zona desértica. Mientras que el tercer poblado vive en una ribera bastante fértil, pero las tormentas les provocan bastantes inundaciones.
Estos tres poblados podrían serse útiles entre sí mismos si pudieran darse lo que le falta al otro o complementarse con lo que le falta al otro y pedir algo a cambio. De la misma forma, si lo que aprendemos solamente lo memorizamos como ideas aisladas en lugar de crear conocimiento, y por crear conocimiento ya dijimos que no es algo que la humanidad no haya visto, o tal vez sí, pero no necesitamos que sea así de grande. Solamente mientras podamos unir la información que conocemos, ya lo hace más útil que solamente conocer o recordar o que algo nos parezca familiar, pero no saberlo utilizar. Y es por eso que luego pasa esta sensación tan frustrante en el momento de clase o peor, en el examen, que es que reconocemos el tema y sabemos que ya lo vimos, pero cuando el profesor nos pide participar en clase, nos pide que lo digamos en otras palabras, o nos piden una pregunta, una, dos, tres, X cantidad de preguntas abiertas en el examen, no sabemos desarrollar la información lo suficientemente bien para que sea clara y para que sea correcta. Ya no se trata de un problema de que si te acuerdas o no te acuerdas. El problema es que lo tienes que decir exactamente como venía en el libro, como venía donde lo estudiaste, porque tú no puedes decirlo con otras palabras que no sean específicamente esas. Y aquí vamos a introducir un concepto bastante importante. Elaborar ayuda más al aprendizaje porque al cerebro se le hace más fácil conservar la información cuando esa información está conectada a varias rutas neuronales. Una idea aislada se olvida más fácilmente, mientras que una idea conectada con otras ideas tiene varias rutas o varios caminos mediante los cuales podemos llegar a esa información. Si tú solamente memorizas un dato, dígase una fórmula, dígase una fecha, una definición, un dato aislado. Entonces, para recordar ese dato aislado, dependemos de una entrada de información, un solo camino mediante el cual acordarnos. Pero cuando ese dato lo manejamos mediante la elaboración, le estamos creando distintas rutas a partir de las cuales podemos recordar esa información. Porque al momento de elaborar, estamos metiendo comprensión verbal, relación de conocimientos, creando ejemplos o buscando ejemplos. Ya mencionamos causas, consecuencias, comparaciones, ciertos contextos. Entonces ya no es solamente acordarte de esas exactas palabras, sino te puedes acordar del ejemplo, o te puedes acordar de la causa, o de la consecuencia, o te puedes acordar de un parafraseo, te puedes acordar de muchas cosas. Por lo tanto, esa idea ya no está sola y permite al cerebro, o le facilita al cerebro, asimilarlo y recordarlo. No solamente que lo estés aprendiendo mejor, sino que también lo estás recordando mejor. En lugar de repetir 10 veces lo mismo, puedes elaborar unas cuantas ideas y el resultado del recuerdo sería igual o mejor. Además de que también lo estarías entendiendo y comprendiendo más. Así que tu aprendizaje es más completo, no solamente porque lo recuerdas mejor, sino porque lo comprendes más. Y todo esto vuelve más probable que se refuercen ciertas conexiones que conecten esas redes que ya existían con la información nueva que ya estás aprendiendo. No es solamente que conscientemente lo pienses, que conscientemente sepas que un dato que ya sabías, o una idea que ya sabías, o una información que ya sabías, se conecte con la nueva, sino que tu cerebro también lo está procesando de esa forma y está creando las conexiones neuronales necesarias para poder enlazar ese conocimiento. Podemos decir entonces que el cerebro aprende mejor cuando puede integrar algo nuevo a una estructura ya conocida o ya dominada, en lugar de solamente aventarle un dato por ahí, a ver en qué parte del cerebro cae. Figurativamente hablando, porque la memoria a corto y largo plazo siempre está en el mismo lugar, pero bueno. Por dar un mini ejemplo, es más fácil recordar el nombre de una persona cuando le asociamos algo. Por ejemplo, ese güey se llama Miguel con M de mamut. En lugar de solamente acordarme de un nombre, ahora me puedo acordar del nombre, me puedo acordar que ese nombre empezaba con M, o me puedo acordar de ese nombre por un animal. Son tres formas en las que me puedo acordar de algo en lugar de solamente una. Además, cuando elaboramos con cierta información, obligamos a la memoria de trabajo a manipular esa información.
La memoria de trabajo es el sistema que te permite mantener cierta información por breves periodos de tiempo mientras esa información es útil. No se trata de la memoria a largo plazo donde guardas cosas que aprendiste hace días, semanas, meses, años o décadas. Tampoco es la memoria a corto plazo donde requieres mantener información que es útil solo durante algunas horas o durante algunos, tal vez, días. La memoria de trabajo es más bien el espacio mental que utilizas en el momento en el que estás. Por ejemplo, mientras recuerdas un número que te acaban de dictar cuando lo escribes, cuando comparas dos ideas al mismo tiempo, cuando te dan unas instrucciones a seguir en clase del ejercicio, se va a responder así, 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 así. Ese tipo de información es la memoria de trabajo, información que debes utilizar solamente en el momento en el que te encuentres. Lo que te dijeron que hicieras en clase, ahorita ya no lo estás haciendo. Lo que te dijeron, y cuando estás en clase, lo que te dijo tu mamá que hicieras, pues tampoco lo estás haciendo. Entonces, la memoria de trabajo es la información que en ese momento necesitas para hacer algo. La memoria a corto plazo es lo que necesitas mientras sea útil. Por ejemplo, recordar un plan de unas vacaciones. Lo necesitas solamente durante un par de días o tal vez una semana. Y la memoria a largo plazo, lo que pues almacenamos desde que existimos, ¿no? Desde que tenemos justamente memoria. Y bueno, este sistema de la memoria de trabajo es sumamente importante porque elaborar exige justamente lo que llevamos dicho hasta ahorita sobre la memoria de trabajo. Mantener una idea en la cabeza lo suficientemente mientras la podemos conectar. Mejor dicho, lo suficiente como para poderla conectar con conocimiento que ya tenemos. Mantenerla en la cabeza lo suficiente mientras le buscamos un ejemplo, mientras pensamos qué idea o situación explica esa información, mientras tratamos de saber qué lo provocó, mientras tratamos de saber qué puede pasar después, qué cambia respecto a un caso, por qué funciona así, etcétera, etcétera. Dicho en pocas palabras, ya no solamente la estás viendo para memorizarla, la estás viendo para entenderla, para reorganizarla. Y al hacer esto, le estás dando un sentido a la información. Y darle sentido a la información junto con elaborarla es mucho mejor, o elaborar sobre ella, mejor dicho, es mucho mejor que solamente repetir un mismo dato 10 veces hasta que te lo aprendas. Porque ese esfuerzo por reorganizar la información, por trabajar la información, ese esfuerzo mental, hace más profundo su procesamiento y en consecuencia mejora el aprendizaje. Entre más profundo sea ese procesamiento, más probable es que ese tema pase a una memoria más duradera. Podría ser la de corto plazo. Y si se sigue trabajando, podría ser la de largo plazo. Por todo esto es que es mejor elaborar sobre la información que solamente leer y releer. Porque cuando estamos elaborando sobre esa información, la tenemos en la mente y la estamos transformando, la estamos reorganizando, la estamos manejando. Y para el cerebro, esto representa mayor utilidad que solamente repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces, por lo tanto, elaborar, manejar, transformar la información para encontrar posibles conexiones o para encontrar posibles nuevas ideas sobre esa información, le señala una mayor utilidad al cerebro. Y ya recordemos que ya hemos platicado breves que al cerebro le encanta lo que es útil. Y si es útil, lo va a conservar. ¿Y cómo se ve esto en la escuela? Elaborar para tratar de recordar y comprender mejor. Pues la realidad es que la escuela alimenta el problema que queremos tratar con este método de estudio de la elaboración. Recuerda que la escuela busca normalizar a los estudiantes, que todos aprendan lo mismo, que todos hagan lo mismo, que todos digan lo mismo y que todos, en consecuencia, entiendan lo mismo. A la escuela no le podría importar menos que comprendas o elabores una idea siempre y cuando puedas repetir lo que se te dijo al pie de la letra. Para la escuela, con eso es suficiente. Porque para la escuela, si sigues bien el ejemplo, es suficiente. Para la escuela, si sale bien el ejercicio igualito al que hiciste en clase, es suficiente. Para la escuela, si sigues bien la definición, es suficiente. Para la escuela, mientras repitas como grabadora, sea lo que sea, es suficiente. Y por dar un ejemplo bastante simplista, estamos estudiando geografía. ¿O recuerda cuando estamos estudiando geografía? O alguien que de verdad estudie la carrera de licenciatura de geografía. Estudiamos o vemos que el clima es
los factores o la combinación de factores como la altitud, la latitud y la cercanía con el mar. Dicho y resumido, el clima de un lugar depende de la altitud, latitud y la cercanía con el mar. Ok, va. Pero si solamente nos quedamos con esto, entonces faltarían ciertas ideas que nos ayudaran a entender realmente lo que estamos diciendo. ¿Por qué podría haber dos ciudades en el mundo que tengan la misma altitud, la misma latitud, que estén a la misma distancia del mar y que aún así tengan climas diferentes? Además de esta pregunta, elaborar también podría ser preguntarnos, pues, cómo afecta cuando hay un cambio de una ciudad de mucha altitud a una de baja altitud. O sea, ya sabemos que la diferencia es la altitud, pero ¿por qué afecta? ¿O por qué afecta la latitud? Que estén más cerca o lejos del Ecuador. Bueno, podrá parecer obvio, pero tal vez no. Tal vez si solamente nos quedamos con eso, no sepamos por qué es obvio. Porque en el Ecuador está más caliente. Y entonces, ¿por qué en el Ecuador está más caliente? Si es porque le da el sol, pues los polos tienen veranos de sabe cuántos cientos de días y no están más calientes. Y todo este tipo de divagaciones podrían servir de elaborar esas dudas, esa curiosidad sobre aprender el porqué de las cosas, para no solamente quedarnos con que altitud, latitud y cercanía al mar, punto. Y ya como si fuera una pregunta de examen o una pregunta en clase, si solamente nos quedamos con la definición y el examen o el profesor solamente nos pidiera repetir la definición o esta idea que mencionamos, el clima o el clima de un lugar depende de factores como la altitud, latitud y la cercanía al mar. Si solamente te piden eso, perfecto. Pero si viene una pregunta tipo examen y te dijera, explica las razones de que el clima de Guadalajara sea subtropical. Ni modo que pongas, los factores de Guadalajara dependen de la altitud, la latitud y la cercanía al mar. Se lo van a poner mal. ¿Cuál es la altitud de Guadalajara y por qué influye? ¿Cuál es la altitud de Guadalajara y por qué influye? ¿Cuál es la cercanía al mar de Guadalajara y por qué influye? Todo eso es lo que tendremos que responder en esa única pregunta. Porque la elaboración te obliga a hacer algo muy importante. Te obliga a ver relaciones y, si no las ves, a crear esas conexiones. No porque tú descubras el universo, sino porque están ahí. Pero si no las ves, es porque debes crearlas o buscar verlas, si lo quieres entender de esa otra forma. Porque cuando no las puedes ver, te obliga a buscar, porque la información no sale de la basura. Siempre hay algo que lo provoca y esa información repercute en otra cosa. Entonces, si no las puedes ver, debemos buscar de dónde sale y hacia dónde va. Crear o identificar, si quieres, esas conexiones. Y cuando sí las podemos ver, pero no las entendemos, pues nos obliga a buscar por qué están conectadas de esa forma. Y nos obliga a la elaboración a eso. Porque si puedes repetir una definición, pero no poner un ejemplo, ahí hay un problema. Si puedes resolver un ejercicio, pero no sabes explicar los pasos, ahí hay un problema. Si te acuerdas de un dato en un tema, pero no sabes utilizarlo, ahí hay un problema. Y para solucionar esos problemas, vamos a la parte práctica, cómo realizar la elaboración de forma no correcta, porque no hay un solo método para hacerlo correcto. Hay sugerencias de más o menos hacia dónde lo podemos hacer. La esencia del ejercicio o del método de estudio es no quedarte con lo que tienes, sino buscar la información más allá, el porqué de las cosas. El método que vamos a sugerir aquí es una de las varias formas en la que podemos realizar la elaboración. Y vamos a decir que la elaboración se aplica sobre datos o ideas o conceptos pequeños. Y es que, piénsalo, sería muchísimo más fácil para un estudiante de medicina hacer elaboraciones sobre la pregunta de ¿qué es el cerebro? Que hacer elaboraciones respecto a todo el sistema nervioso del cuerpo humano. Entonces, algo pequeño como una idea, un concepto, un procedimiento, algo pequeño. Y a partir de ahí empiezas. Trabajas en elaborar solo sobre eso. Empiezas a crear ideas. Y la secuencia sería la siguiente. Primero estudias una idea base, ese dato pequeño que dijimos que vas a tomar, hasta entender qué está diciendo.
Porque lo primero, sí, claro que obvio, es entender qué es ese dato, qué es ese concepto, qué es esa fecha. Entender la idea base. Después, dejas de ver el material, porque si lo sigues viendo solamente vas a repetir lo mismo que ya entendiste. Y ya que lo dejes de ver, ahora tú te vas a poner a pensar, ¿qué necesitaría saber yo para entender eso? ¿Qué otra información necesitaría entender para que esto quede mejor entendido? Dicho de otra forma, si alguien me preguntara o me pidiera que le explicara, ¿qué necesitaría decirle yo? Y vamos a poner un ejemplo bien simplón. Supongamos que alguien no sabe qué es un perro. Supongamos que alguien vive en un mundo bastante extraño donde no saben qué es este animal. Entonces, si tú le dices, un perro es un animal, pues ahí estás contestando realmente a qué es el perro. Pero entonces la persona que no sabe qué es un perro diría un animal. Entonces vería un gato, vería una ballena, vería una vaca y pensaría que es un perro. Porque estamos con algo muy pequeño. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal, es la definición, pero ¿qué más necesitaría saber o entender o conectar o relacionar para poder realmente entender ese tema? Ah, es un perro es un animal de cuatro patas y con eso descartamos que sea una ballena, con eso descartamos que sea un pescado, con eso descartamos que sea una serpiente. Oye, además de cuatro patas, ladra. Entonces, con eso descartamos a la vaca, con eso descartamos al gato, con eso descartamos al león y preguntarnos, ¿qué más puedo yo agregarle de información o conectarle esas conexiones que dijimos que hay que ver o que hay que entender para que el tema quede mejor entendido? Y es no solamente quedarte con el dato, sino qué rodea ese dato para complementar la información. Y ahora vamos a un ejemplo un poquito más realista, un poquito más normal. Supongamos que tenemos la expresión 3x más 5 es igual a 17. Estamos aprendiendo de despejes, de ecuaciones lineales. Muchísima gente aprende a resolver con simplemente frases genéricas como el 5 pasa restando y el 3 pasa dividiendo y tal, tal. Oye, ok, está bien, funciona. Esta frase o esta explicación puede ayudar a salir específicamente de este ejercicio. Pero si nos quedamos con eso, entonces, si al 5 le cambié el signo y pasó de más a menos, ¿por qué el 3 no le puse también un signo menos? Si hice lo mismo, pasarlo de un lado a otro. A uno sí le cambié el signo y al otro no. Entonces empezamos con elaboraciones desde lo más simple. ¿Qué quiere decir despejar X? ¿Qué quiere decir resolver esta ecuación? Ah, bueno, despejar X o resolver esta ecuación quiere decir que vamos a tener de la expresión que nos den, debemos llegar con distintos pasos a una expresión que sea X es igual a un valor. Por lo tanto, necesitamos que la X quede sin ninguna otra información, sin ningún otro signo, sin ningún otro número, sin ninguna otra operación, sola, como quien dice. Ahora sí entendemos qué quiere decir que quede sola, que no hay ningún número ni operación afectándola de ese lado del igual. Y del otro lado del igual debe haber un valor. Otra pregunta de elaboración podría ser, ¿por qué primero se quita ese mentado más 5? Porque en este caso, y no solamente en este caso, sino que podría haber otros casos similares, pero en este caso, el más 5 no está afectando directamente a la X. Si lo vemos tanto por distancia como por jerarquía de operaciones, lo que primero se debería hacer es la multiplicación y después la suma. Entonces, si la suma es lo que menos está afectando a esta variable, pues es lo que podemos quitar primero. Y aquí podemos encontrar otra elaboración. Oye, ¿y cómo que quitar? Porque yo veo que desaparece de un lado el más 5, pero del otro lado del igual aparece un menos 5. ¿De dónde salió? Bueno, es que recordemos, o estamos elaborando, recordemos que es una igualdad, es una ecuación. Por lo tanto, debemos mantener esa igualdad. El valor de aquí, o de un lado del igual, debe ser igual que el valor del otro lado del igual, del signo igual. Entonces, si yo aquí quité 5, pues entonces acá también debo quitar 5. Aquí desapareció el más 5, aquí entonces para mantener una igualdad, ahora es la expresión que se dice, pasa del otro lado con la operación contraria, porque hacer la operación contraria mantendría la igualdad. No es que solamente se cambió de más a menos, no se volvió de positivo, no se volvió negativo, sino que para mantener la igualdad hicimos la operación contraria.
En este caso de la suma y resta coincide con que aparenta pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo, pero lo que hicimos fue la operación contraria. De más pasa o de sumar pasa a restar. Por lo tanto, eso nos puede dar una idea de qué pasa con el 3 que está multiplicando a la x. Si es la operación contraria y no el signo, entonces el 3 que está multiplicando, su operación contraria sería dividir, independientemente del signo. Si tiene signo positivo, pasa con la operación contraria a dividir con el mismo signo positivo. Si tiene signo negativo, pasa con la operación contraria con el mismo signo negativo. Y si todo esto te parece exagerado al momento de estudiar, pues tal vez sí lo sea, pero parece exagerado porque estamos acostumbrados a quedarnos única y exclusivamente con lo que nos dicen en clase. Si solo me dicen pasa restando y pasa dividiendo y yo me quedo solamente con eso, pues estoy aprendiendo a resolver un ejercicio. No estoy aprendiendo a resolver ecuaciones lineales en general. Estoy aprendiendo a resolver ese ejercicio. Y si no entiendo la lógica detrás, cuando ese ejercicio sea algo diferente, por ejemplo, una expresión así, 2x sobre 5 más 5 es igual a 9. Y ahora, no es igual que esto de acá, pero comprendí la lógica y entonces recuerdo que debo mover del otro lado del igual a donde no se encuentra la variable lo que menos o comenzar con lo que menos esté afectando, otra vez con esa suma. Y si fuera una resta, bueno, si esa resta no está afectando directamente a la variable, también la puedo quitar porque ya voy entendiendo la lógica detrás. No solamente me quedo con lo que me dicen en clase, sino al elaborar, creo las conexiones que me permiten realmente entender la lógica de cómo funcionan las cosas. Y ya sabiendo el cómo funcionan las cosas, te lo puedes llevar al tema que sea, al ejemplo que sea, a la situación que sea, porque sabes cómo funciona. Y cuando sabes cómo funciona, sabes qué hacer y qué no hacer. Y ya para resumir, aquí está el método en la versión corta. Estudias una idea pequeña, cierras tu material, te haces de 3 a 5 preguntas que obliguen a explicar mejor la idea. Comprueba si esa explicación sigue funcionando en un caso ligeramente distinto. Luego corroboras que lo que tú hayas explicado en tus palabras tenga sentido y aplique a ambos ejemplos. Y después, con lo que tú explicaste en tus propias palabras, que sí funcionó para esos dos ejemplos, buscas que funcione con un tercer ejemplo también ligeramente distinto. Si quieres ir subiendo la dificultad de un ejemplo a otro, está bien. Si quieres mantener la misma dificultad, también está bien. Incluso podrías hacer un mapa mental con todas las conexiones que hayas encontrado o que hayas creado. Cuando estudiamos así, nuestra comprensión, que ahora sí puede ser llamada comprensión y ya no comprensión, porque ahora ya sabemos el porqué de las cosas, ya sabemos cómo funciona. Y al saber cómo funciona, ya no necesitamos exactitud, ya no necesitamos estructura, ya no necesitamos orden, porque venga como venga, sabemos cómo funcionan las cosas. Sea que te lo pregunten en clase o en un examen, ya sé la pregunta, ¿qué es lo que me sugiere o me pide que yo responda? Y por dar un ejemplo con lo que acabamos de decir, si en el examen ya no viniera directamente esto de 3x más 5 es igual a 17, y en cambio dijera, el triple de la edad de una persona más 5 años es equivalente a 17 años. Pues ahí no tenemos la expresión, pero yo sé lo que me está pidiendo, es equivalente, me está pidiendo una ecuación. El triple de algo que desconozco, entonces debe ser 3 por la variable que tú quieras, x, más 5 años, entonces debe ser más 5, debe ser igual a 17, y ya planteaste tú la ecuación, ya no necesitaste que viniera como lo estudiaste, porque ya entendiste el cómo funciona, y con un texto, un problema, ya tú pudiste crear una estructura matemática que puedas resolver, pero porque ya pudiste hacer conexiones, ya no necesitaste que viniera exactamente igual a como tú lo estudiaste. Y lo mejor de todo es que esta forma de estudiar no solamente te permite conocer el porqué de las cosas, sino que también te desbloquea dos cosas más. Primero, te va a desbloquear una curiosidad genuina constante. Cada vez que aprendas algo, te vas a preguntar ¿por qué? ¿Y esto dónde sale? ¿Y esto dónde viene? Y eso, como una bola de nieve, pero ahora positiva, te va a ir generando cada vez más y mejores conocimientos. Y segundo, te va a desbloquear uno de los mejores métodos de estudio
que paradójicamente no parece que sea estudiar, sino enseñar. Pero eso lo veremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente significa aprender.